Pues buenos días y gracias por esta invitación, por formar parte de esta organización tan necesaria y que efectivamente, dos de los consejos de administración de los que formo parte han sufrido un hackeo. Y creo que es el momento de abordarlo, no tanto la parte técnica, que por supuesto también, y ahí hay gente mucho más experta que yo, cuanto qué base también debe tener la ciberseguridad a nivel humano para que funcione. ¿Dónde estamos en estos momentos? Bueno, pues a nivel tecnológico y económico, China en estos momentos es la primera potencia del mundo. Estados Unidos está sufriendo un poco ahí ese hackeo por parte china y está intentando resituarse, pero ya ha sido sobrepasado efectivamente por China. Y en tercer lugar viene la India. ¿Por qué? Porque vienen con hambre. ¿Y dónde está Europa? Que nos han sacado de reuniones a nivel global. ¿Por qué? Porque fuera nos consideran una panda de niños malcriados con muchos derechos y pocos deberes. Y esto es una de las claves donde efectivamente Europa, que debiera estar liderando ese mercado, pues está a la zaga y desconsiderada absolutamente por las grandes potencias. La inteligencia artificial vino para hacer la vida más fácil, efectivamente. Esa es la misión que tiene, facilitar las cosas al ser humano. Pero para ello hay que conocer al ser humano. Y en estos momentos ya en China existen fábricas donde no hay trabajadores, donde ya las máquinas se encienden, se apagan, se subsanan por sí mismas y resulta que eso que es para facilitar al ser humano un poco su labor, resulta que lo que está haciendo es destruir en gran medida puestos de trabajo. Además, en el ámbito propio de la inteligencia artificial, sabemos, y sé que hablo con expertos, pero ¿sabemos cómo se quiebra la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial es un cúmulo de algoritmos que actúan a un nivel y a una velocidad brutal y en cantidad inmensa a nivel horizontal, vertical, transversal. Pero la inteligencia artificial no acepta quiebros. Y ahí es donde podemos, de nuevo, resituarnos sobre todos esos hackeos y todos esos usos indebidos de la inteligencia artificial. De hecho, los propios Elon Musk, que veremos si acaba el año al frente de Twitter, vamos a verlo, Harari, etcétera, todos han pedido parar porque el GPT-4 se les ha adelantado y no son capaces de verdad de dirigir e ir por delante en este ámbito. Bien, pues es que el sistema biónico debe ser un poco el que se instale y sea capaz de coordinar, de combinar adecuadamente las capacidades de la persona y la máquina. No solo las de la máquina, donde los hackers van a hacer. Yo he sufrido también un hackeo a título personal en una entidad financiera y aunque apareció el dinero, la policía lo que me dijo fue deja de usarlo, no uses, si es posible, ni Bizum ni ningún sistema, porque si lo han conseguido volverán a intentarlo. Es decir, tenemos en cuenta junto con las capacidades técnicas las capacidades humanas. Bien, pues esto está estudiado. Esto se sabe, no es nada de lo que está pasando es casualidad, sino causalidad. Y la causalidad depende de cómo trabajamos con las personas. ¿Por qué? Porque se está formando a todo el mundo a nivel técnico. Eso en los inicios está bien, pero ya empieza un déficit de preparación a nivel humano, de ir por delante de la máquina para que de verdad la máquina ayude al ser humano y sobre todo la dimensión conceptual. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué y para qué está pasando lo que está pasando? Y eso normalmente adolece en todos los sistemas y es una de las claves de juego si queremos que de verdad la inteligencia artificial y la ciberseguridad hagan el uso debido para de verdad facilitar a los seres humanos. ¿Y por qué? Si la inteligencia artificial está lista, ¿por qué no soluciona conflictos? Debiera, en ese cúmulo de algoritmos, metiéndole suficientes datos, debiera ser capaz. Y no lo es. Es más, nos meten en todos los conflictos que les da la gana
y no sabemos salir de ellos, porque no quieren que salgamos. ¿Qué pasa en un conflicto? Que un modelo A se enfrenta a un modelo B. Y todo lo que sea razonar es ir por detrás siempre, y se sabe. Se necesita tener la capacidad de actuar a un nivel superior. Esa fe que tiene algo de las dos partes en conflicto, algo de las dos partes enfrentadas, y va al tiempo mucho más allá. Se sabe que todo conflicto en estos términos se soluciona, y el que no se soluciona es porque no se quiere solucionar. Y aquí la inteligencia artificial tiene todavía un déficit muy importante. Bien, pues en estas estamos. Que en el ámbito tecnológico hemos llegado al siglo XXII. El problema es que en la evolución humana estamos como en el siglo I. Se sabe, se provoca y se lleva al ser humano donde quiera con toda la tecnología y los avances que se quieran. Es decir, quien maneja al ser humano maneja la tecnología y todos los derivados. ¿Cuál es la fiabilidad del dato en este sentido? Pasar del qué hacemos a cómo hacemos lo que hacemos. Y lo estamos viendo incluso en todos los sistemas electorales donde se jactan de ciberseguridad y, sin embargo, pues es que da igual el voto, ya se sabe. Es cómo se utilizan los datos del voto, lo que decide el voto. Y esto se sabe también. Hemos entrado en ello, hemos llegado a la clave de juego gracias al apoyo de ese desarrollo tecnológico. La crisis no es tecnológica, es humana y la solución también. Porque donde está el problema está siempre, siempre, siempre la solución. El problema es externo siempre y luchamos contra lo externo, pero la solución está dentro. Solo tocando la parte interna del ser humano solucionamos lo de fuera. Y esa vuelve a ser la clave de los conflictos. Quien toca dentro soluciona lo de fuera. Peleándonos por lo de fuera, a ver quién tiene más razón que bien, lo que hacemos es consolidar ese conflicto y esa confrontación. Y esto se sabe a nivel humano. El Instituto Tecnológico de Massachusetts analiza comportamientos de países y dicta políticas sobre ellos. Y se dice, Argentina, que alguien me explique con la razón cómo se quiebra uno de los países más ricos del mundo como es Argentina. Pues muy fácil, por la parte de dentro, el ego. Se dice, Argentina, exceso de ego, se sube el ego, se salen por arriba, quiebra en Argentina. Japón, dócil y obediente, se mete la corrupción arriba, nadie se atreve a cuestionarlo, cae en cascada hasta abajo. Cuarta crisis económica en Japón, que unida a la actual, más el terremoto, más la humillación de haber quedado por detrás de China, 20% de incremento de suicidios en Japón y no van a conseguir sus objetivos. España, Quijotes, Mario Conde, Super López, se les pone al frente de una multinacional, la multinacional hace su jugada y se les quita de en medio. Y todos haciendo números. Cuidado que solo desde dentro solucionaremos lo de fuera. ¿Y a qué se debe esto? Pues que tenemos dos partes en el cerebro y solo nos han entrenado una. La parte, el lóbulo izquierdo, es el que corresponde a la razón, la lógica, los números, la parte cuantitativa. Y esa nos la han entrenado y desarrollado. Y hemos creído que con eso llegábamos a todas partes. Es que resulta que eso es el 10% punto de partida, pero no es punto de llegada. El punto de llegada y el 90% de los resultados se sabe perfectamente que está en el lóbulo derecho, que es la parte cualitativa, la parte arte, música, creatividad. Yo estoy al frente de una de las organizaciones que se llama Músicos por la Salud, que, por ejemplo, gracias a la música ha sacado una mujer del coma, ha reducido un 30% los posoperatorios, ha conseguido que funcionen técnicas médicas que habían fracasado por la pura tecnología médica. Esto, que todavía está en sus principios, es el futuro de la medicina y ya están apostando e incluyendo 47 hospitales en nuestro país, todo este ámbito de aprovechar ese lóbulo derecho que no nos han entrenado, pero que es la clave de juego y donde están efectivamente los resultados.
Y es que resulta que el ser humano no es un ser racional, es un ser emocional que razona. ¿Entendemos la clave de diferenciación? Que en la razón nos meten en los conflictos que ellos quieren. De hecho, nuestro país tiene el mayor índice de superdotados del mundo, pero somos los últimos de Europa en autoestima. Ahí está la clave de juego en la toma de decisiones con nuestro país. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser emocional que razona. Y de ahí vienen los resultados. Bueno, ahí tenemos, los chistes suelen ser un extracto magnífico de la realidad, y ahí tenemos como una misma afirmación, la escasez de alimentos, cada cual está entendiendo algo totalmente distinto. Que si fuera la razón no habría por qué, pero como es un ser emocional, pues ¿qué es esos alimentos? Y eso de escasez, y eso del resto del mundo, y eso de opinar. Cada uno de un solo concepto está sacando conclusiones absolutamente distintas. Esa es la clave de juego donde tenemos que actuar, y que además decidimos desde donde nos toca la realidad que vivimos, que uno ve un 6 y otro ve un 9. Que es que eso o lo tenemos de punto de partida o nos equivocamos en todo lo que apliquemos. Bueno, pues creemos que estos señores van muy por detrás de nosotros. En 4 renglones nos aclaran perfectamente dónde estamos y por qué. Dice, bueno, pues que mi abuelo andaba en camello, mi padre en camello, yo en Mercedes, mi hijo en Land Rover, mi nieto todavía en Land Rover, pero mi bisnieto va a volver al camello. ¿Por qué? En la época de la tecnología más avanzada. Dice, porque tiempos difíciles crean personas fuertes. Las personas fuertes facilitan las cosas indebidamente a los demás. Y esas cosas fáciles crean personas débiles que vuelven a propiciar tiempos difíciles. En 4 renglones nos ha sintetizado el momento que estamos viviendo y el porqué. Y todos haciendo números y trasladándolos a la tecnología. Bien, pues es que resulta que recuperar ese equilibrio indispensable entre derechos y deberes es fundamental, porque los derechos sin deberes, donde nos hemos acomodado en el famoso estado de bienestar, que no de bien ser, que es distinto, se consideran privilegios. Y eso es lo que nos están pasando el resto de continentes, donde tristemente Latinoamérica, que debiera ser nuestro mercado natural, nos está cerrando muchas puertas, lo mismo que África, porque nos consideran que somos unos privilegiados que vivimos a costa de ellos. Y deberes sin derechos constituye y se vive como un abuso. O tenemos ese equilibrio en cada una de nuestras actuaciones y decisiones, o estamos generando revancha en todos aquellos con los que tenemos que interactuar. Y esto lo saben todas las grandes potencias que utilizan armas psíquicas contra la población. Que es que se sabe perfectamente cómo graduar las frecuencias del ser humano y bajando de 200 consiguen un nivel de gestión del miedo que pone al ser humano a la defensiva. Bien, pues esto yo recomiendo un vídeo que se llama Un ruso muy inteligente, que es un exagente de la KGB que se pasó a la CIA y que explicaba cómo se cargaron prácticamente de una manera literal la juventud norteamericana, se nos ha descolocado, en 3 pasos. Y en 3 pasos que, como vemos, pueden seguir todavía manejando la tecnología. Pero si tú desmoralizas con una serie de medidas y desestabilizas con ámbitos educacionales, sociales, etcétera, consigues la crisis. Y eso es lo que hicieron en la época de esta persona en la KGB, y lo hicieron sobre la juventud norteamericana, donde luego, pues al pasarse a la CIA, pudo contarlo y frenar el proceso. Porque este proceso, que efectivamente se consigue quebrar cualquier grupo humano, tiene su salida. Vamos allá. Y su salida es la superación gracias a la solidez interna. ¿Qué grado de coeficiente emocional tenemos? Porque el coeficiente intelectual ya sabemos medirlo. ¿Tenemos en cuenta y sabemos medir el coeficiente emocional clave de la toma de decisiones? Yo muchas veces en los consejos actúo sin abrir la boca.
simplemente con comunicación gestual, y me entienden todos. Eso es lo que se denota y lo que se pide a aquellas personas que están tomando decisiones en este mundo tecnológico que está pensado para hacer el bien al ser humano y está jugando en contra del ser humano. Y es que esa solidez interna, ese coeficiente emocional de madurez y de solidez es lo que permite adelantarse e ir por delante en la toma de decisiones. Bueno, pues hay dos indicadores de gestión que se saben manejar perfectamente y vemos que también es el ámbito interno para conseguir resultados externos. Primero, el índice de ego en las decisiones y también el índice de celos en las relaciones. Y te salen las cifras de una empresa, las cifras pasadas, presentes y futuras. Eso todavía a un algoritmo le queda mucho por alcanzarnos. Y ahí es donde podemos ir por delante y mandar sobre la tecnología para el buen uso de la tecnología. Lo saben perfectamente, esas potencias que usan armas psíquicas saben 9 posibilidades para no entenderse. No hay nada más que ponerlas en práctica, la que queramos. Y tenemos a la gente enfrentada sobre una misma temática y sobre una misma decisión. Bien, pues ante todo esto, otro chiste que nos clarifica muy bien el momento. Se sabe que el 90% de la gente, cuando no le gusta lo que pasa, mira para otro lado. Y dice, ¿no ves que os están engañando? Y dice, ¿no ves que nos gusta? Esto se tiene en cuenta en las decisiones. El 90% de la población va a estar ahí. Por eso, el pensamiento crítico es algo, estamos poniendo en marcha programas en este ámbito, porque hay dos aspectos claves en el ser humano, claves de éxito además en el ser humano, que llevo muchos años intentando que universidades y escuelas de negocio lo tengan como asignatura, que es la observación y la escucha. Tengas mucho o tengas poco, el que más gana, perdón, el que más crece es aquel que más observa y más escucha, porque es el que incorpora más a lo que tiene y por tanto va a poner más en la mesa de negociación. Bien, pues efectivamente, además en este engaño generalizado, lo que antes era el érase una vez, en estos momentos nos desafían diciéndonos, según los expertos, y nos presentan miles de datos y de estudios que nos hacen creer que aquello que intencionadamente quieren implantar es absolutamente cierto. Bueno, pues a todo esto, y todo ello genera soledad. No hace mucho estuve en Albacete con todos los 680 adolescentes y, bueno, pues no les dije nada, simplemente les hice preguntas a las que terminaron llorando casi todos ellos, porque la conclusión era esta: miles de amigos en Twitter, en X, pero más solos que la una. Y esta es una clave de juego de los que vienen detrás de nosotros y de los que tenemos que preparar, si queremos que ellos tengan de verdad una vida mejor, con todos los avances que estamos propiciando y que de momento lo que estamos consiguiendo es un incremento también de suicidios. Bien, pues la llave es el acompañamiento, el estar con, preposición con, no el aislamiento en el que se está educando. Y está demostrado, esto sí que está demostrado, que cuando tú dices algo, inicialmente, cuando eres inconscientemente incompetente, de un 70% inicial se retiene el 10%. Que cuando te haces consciente, aunque todavía seas incompetente, dices y muestras algo, del 72% inicial se fija, se graba un 32%. Pero que solo cuando a lo que dices y a lo que muestras añades la vivencia, la experiencia, es cuando un 85% inicial se graba en un 65% inicial. Y esto vuelven a ser datos cualitativos que no se incorporan a los procesos de formación. Y además se conoce el perfil de una persona perfectamente por dos verbos que ningún ser humano supera, ni psicópatas ni esquizofrénicos, y los hay en la toma de decisiones. Bueno, pues ni esos se saltan dos verbos, importar y aportar, que la economía los ha raptado para hacer oferta y demanda.
y que casualmente parten de dentro para externalizarse fuera. Importar, tener un índice de protagonismo y ser tenido en cuenta. Lo necesita todo ser humano y se sabe que el aislamiento y la soledad hunde a cualquier ser humano. Y el segundo, aportar, saber que lo que haces se traslada y sirve para algo. Y en las empresas casi nadie sabe en qué se transforma, qué aporta lo que todos los días, durante horas, está haciendo. Bien, pues en función de cómo se combinan esos dos verbos en cada persona, sabemos qué persona tenemos delante. Cuando tenemos a alguien que sí importa y sí aporta, tenemos al líder. Si tenemos a alguien que sí importa, pero no se le deja aportar, por ejemplo, segundas generaciones de grandes empresarios, no se les deja tomar una sola decisión, tenemos una persona insegura. Mientras no trabajemos eso, no tomará decisiones. Cuando tenemos al revés, alguien que no importa, porque normalmente son superdotados y gente con muchísimo potencial intelectual, pero nulo potencial emocional, pero sí aporta gracias a ese potencial, lógicamente, ¿dónde se centra esta persona? En lo que sí, en ese saberse útil y saber lo que externamente es capaz de transformar. Ahí tenemos una persona con exceso de ego. Y o trabajamos ese exceso de ego o esa persona, bueno, pues se convertirá en un dictador, dictadora al frente de una organización. Si tenemos a alguien que ni o sabemos o apoyémonos en expertos porque son personas que necesitan mucha dedicación y mucho tiempo para salir de ese escenario. Bien, pues es que además detrás de esto es el grado de autenticidad de una persona. Cosa de la que se está adoleciendo en estos momentos. La autenticidad genera atracción y se sabe. Y además, ese pensamiento crítico que requiere pasar del pensamiento deductivo que deduce, el de la razón, que para eso nos quita de en medio la inteligencia artificial. Claro, es que ahí es mucho más rápida, mucho más barata y no genera conflictos en el pensamiento deductivo. Donde el ser humano puede liderar, puede mandar, es en el pensamiento inductivo, el que induce. Y eso es una opción que tenemos. ¿Pensamos o nos piensan? Y se sabe el índice de respuesta del ser humano. ¿Cómo reconocer a alguien de verdad con esa autenticidad, con esa capacidad de pensamiento inductivo? Porque se traduce en hechos externos. Y desde los animales hasta el propio carácter y la comunicación gestual de la persona nos está indicando qué tipo de persona hay ahí y, por tanto, dónde debemos focalizar y priorizar para conseguir de verdad el bien común, que es lo que se pretende. Bueno, pues ese es el índice de coherencia, que se sabe. Cuando hay un criterio unánime entre lo que sientes, verbo sentir, y adrede, intencionadamente, no se nos ha enseñado a sentir. Yo he levantado a un presidente de una entidad financiera porque no me aguantó 15 segundos mirándome a los ojos en silencio. Se levantó y se fue. Y es banquero y yo no. Es su problema, no el mío. Esto es ese sentir en primera instancia porque es nuestra esencia vital y lo más fuerte y poderoso que tenemos. Y eso lo trasladas arriba, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y sabes el índice de coherencia de una persona sobre aquello que te esté proponiendo y aquello que va a poner en marcha. Y además eso genera ilusión. Y la ilusión es algo que surge de dentro, no de fuera. Tenemos de verdad curiosidad en todo el mundo de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad. ¿Respondemos a la curiosidad o a los intereses? Porque esa también va a ser una clave de éxito de aquello, de lo que hagamos. ¿Hacemos para el bien de los demás, con lo cual nos va a rebotar siempre, o para ponernos un poco nuestro ego lleno de laureles que son pan para hoy y hambre para dentro de un cuarto de hora? Y este filósofo de origen indonesio que está afincado en Alemania, Byung-Chul Han, yo recomiendo que se lean, tiene una trilogía muy fácil de leer, de los aeropuertos, y afirma que en el ser humano el sentimiento es previo, va antes que el pensamiento, van casi unidos, pero
la prioridad es el sentimiento y de ahí lo trasladas arriba, al pensamiento. Y desde ahí tienes gente sólida y con un índice de coeficiente emocional que es lo que temen en nuestro país, que crezcamos en coeficiente emocional. Y un poco para ir sintetizando y cerrando, ¿qué queremos en nuestro siglo? ¿Generar riqueza o repartir pobreza? Porque en estos momentos estamos más repartiendo pobreza que generando opciones, posibilidades y riqueza para todos. ¿Y dónde está la generación de riqueza? Pues no quedarnos en el conocer, que de nuevo ahí la inteligencia artificial nos gana, es lo que ya existe, empezar o volver a pensar, que hemos dejado de pensar de tanto actuar, que es ir un poco más allá de lo que existe y sobre todo sentir, que es posibilitar, hacer posible con nuestro índice de frecuencias lo que no existe. Esto se trata de esa gestión del ego a que de verdad la ciberseguridad tenga sentido. Muchas gracias y ahí lo dejamos para...